transcurso de millones de años, las branquias de los peces se transforman en la primera mandíbula provista de los primeros dientes. Ahora están equipados para poder atacar. Algunos desarrollarán huesos más duros y músculos en sus aletas pectorales y pélvicas, que se transformarán en las primeras extremidades. Así nacieron nuestros brazos y piernas. Con este diseño de 4 extremidades, nuestros ancestros salieron por fin del agua para instalarse en tierra firme. Este es el anfibio gigante Inerpeton, el habitante de la Tierra por excelencia durante los siguientes 300 millones de años. Los peces son ahora los enemigos de nuestro ancestro. Los tiburones primitivos siempre están al acecho. Aunque los tiburones no son más que alevines comparados con otros peces carnívoros. La Ineria pesa 2 toneladas y mide 5 metros. Es un carnívoro insaciable. Sus extremidades anfibias son su salvoconducto. De momento. Debe de ser el tiburón más ridículo que han visto los siglos. Miren lo que lleva en el lomo. Los científicos lo llaman tiburón tabla de planchar, y el motivo es obvio. Se trata de un macho, ya que solo ellos lucen esa estrambótica aleta dorsal. Posiblemente le resulte útil para encontrar pareja. Quizá la usen para lucirse ante las hembras, o puede que la empleen como arma en los combates prenupciales con otros machos. Es uno de los tiburones más primitivos. Un Dunkleosteus. Debe de haber olfateado la carnada. Esto es lo que andábamos buscando, y viene derecho hacia nosotros. Observen la gruesa armadura de su cabeza. Tiene un espesor de más de 5 centímetros. Tan solo el tercio anterior de su cuerpo está acorazado. Estos peces cuentan con unas mandíbulas enormes de las que asoman agudos cuchillos. Se sirven de ellos para cortar como si fuesen tijeras. El mero hecho de entrechocarlos los mantiene afilados, así que son capaces de cortar cualquier cosa. Aquí tenemos un pequeño Dunkleosteus. Está justo debajo de mí. Viene en busca de las sobras. Estos peces acorazados medraron durante 50 millones de años y después se extinguieron. Escuchen, es escalofriante. El depredador de mayor tamaño está atravesando la armadura del joven. El Dunkleosteus nos estaba mostrando su otra faceta. No solo es un predador, también es caníbal. Y sus modales en la mesa dejan mucho que desear. Lo crean o no, este comportamiento es habitual en él. No es que esté enfermo. Lo que sucede es que si un pez toma alimentos acorazados, debe deshacerse de las partes indigestibles, de modo que está regurgitando los pedazos de armadura, y en este caso, la cota de malla. Es algo absolutamente normal. El Devónico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica.
Esta se divide en 6 periodos, de los que el Devónico ocupa el cuarto lugar, siguiendo al Silúrico y precediendo al Carbonífero. Comenzó hace unos 419 millones de años y terminó hace unos 360 millones de años. En lo que respecta a la paleogeografía, las tierras emergidas terminaron repartidas entre un supercontinente en el sur, Gondwana, y otro en el norte, a la altura del Ecuador, llamado Euramérica, que empezó el periodo como 2 cratones en colisión, Laurentia y Báltica, separados inicialmente por el océano Iapetus. A la larga ambos convergieron para más tarde formar el supercontinente único llamado Pangea. En los océanos, los tiburones primitivos se hacen más numerosos que durante el Silúrico y aparecen los primeros peces de aletas lobuladas y los peces óseos. Los grandes arrecifes de coral, los tiburones y los braquiópodos siguen siendo comunes y aparecen los primeros moluscos amonites. Sobre tierra firme, las plantas con semillas se extienden formando enormes bosques. Durante el Devónico, hace unos 365 millones de años, surgen los primeros anfibios. También proliferan varias líneas de artrópodos terrestres. Al final del periodo se produjo la extinción masiva del Devónico, que afectó gravemente a la vida marina. La geografía está dominada por el supercontinente Gondwana al sur, el continente Siberia al norte y la formación del pequeño supercontinente de Euramérica en el medio. El periodo Devónico fue un momento de gran actividad tectónica, con Euramérica y Gondwana acercándose. El supercontinente Euramérica se había creado a principios del Devónico por la colisión de Laurentia y Báltica y se situó en la zona del Trópico de Capricornio. La formación del continente de Euramérica se tradujo en aparición de barreras naturales y consecuentemente un mayor provincialismo. Destaca la provincia palachiense al oeste con una fauna distintiva. Se empezaron a formar las montañas Apalaches de Estados Unidos y las montañas caledónicas de Gran Bretaña y Escandinavia. La costa oeste de Norteamérica, por el contrario, fue una zona de deltas y estuarios en el actual Idaho y Nevada. El resto de los continentes permaneció unido en el supercontinente Gondwana. En el sur de Gondwana aparece una provincia ligada a condiciones frías que se situaba en la cuenca del Paraná. Carecía de arrecifes, briozoos, amonites y existía un predominio de los bivalvos excavadores. Al final del Devónico, la separación entre el continente de Euramérica y Gondwana era cada vez menor y su proximidad explica el hecho de que Norteamérica, Europa y el norte de África compartan por lo menos el 80% de sus géneros devónicos. El nivel del mar era elevado en todo el mundo y gran parte de las tierras estaban sumergidas bajo mares someros, donde vivían los organismos de arrecifes tropicales. El profundo y enorme océano Pantalasa abarcaba el resto del planeta. Otros océanos más pequeños eran Paleotetis, Prototetis, el océano Reico y el océano Ural, que se cerró durante la colisión de Siberia y Báltica. En este periodo se produjeron importantes innovaciones en la biota terrestre, destacando la primera expansión generalizada de la vida sobre los continentes, que hasta entonces solo tenía una presencia importante en los mares. La expansión de las plantas terrestres contribuyó junto a la continentalización y la elevación orogénica a un progresivo enfriamiento del clima que produjo la crisis de extinción que marca el final del periodo. La gran diversificación de animales con mandíbulas, amonites y euriptéridos tuvo un efecto profundo sobre muchos animales acuáticos relativamente inermes. Contribuyeron al declive en el Paleozoico en medio de la diversidad de los trilobites, que eran solo 80 familias ordovícicas, pasaron por 23 familias silúricas y en el Devónico fue incluso peor. Sus esqueletos externos débilmente calcificados ofrecían poca resistencia a las mandíbulas de los peces y seguramente los trilobites no tenían mecanismos para la locomoción rápida. A ello se sumaba la presión ejercida por nautiloideos y amonites que continuaron evolucionando con éxito. Los pequeños e inermes ostracodermos, que eran peces sin mandíbulas que se extinguen al final del Devónico, también serían una presa fácil, ya que carecía incluso de la capacidad de excavar en el sedimento que tenían al menos algunas especies de trilobites. Los mares devónicos tenían un nivel generalmente alto de vida.
En los océanos se produjo una diversificación de las esponjas, apareciendo las silíceas y floreciendo los arrecifes, basados en corales, esponjas y algas bentónicas. Un gran arrecife ahora en la superficie en el noroeste de Australia se extendía por entonces miles de kilómetros delimitando un continente devónico. Pero el mayor cambio en los ecosistemas acuáticos fue la aparición de nuevos animales nectónicos, muchos de ellos depredadores. Continúa la diversificación de los moluscos, apareciendo los primeros amonites que eran cefalópodos con conchas circulares a partir de los nautiloideos durante el Devónico inferior. Los nautiloideos, que eran cefalópodos de conchas rectas como el ortoceras, persistieron aunque con una baja diversidad. Los bivalvos incluso invaden los hábitats de aguas dulces. Los trilobites empiezan a declinar, pero todavía aparecen formas nuevas, incluidas algunas de gran tamaño. Los artrópodos euriptéridos continuaron siendo un grupo importante de depredadores. Este es el periodo de expansión de los peces, especialmente de los placodermos, pero también de los tiburones y los osteíctios, tanto los arcopterigios de los que derivan los vertebrados terrestres, como los actinopterigios, el grupo de vertebrados que actualmente domina los mares. De hecho, se conoce al Devónico como la edad de los peces. Los restos son muy diversos y bien preservados, muchos de ellos en los depósitos de agua dulce de lagos. De este tiempo datan ya restos de celacantos. A mediados del Devónico, los placodermos comienzan a ganar la partida a los ostracodermos. Del linaje de los arcopterigios surgen los géneros Ictiostega y Acantostega, que históricamente están ligados a la transición de los peces hacia los anfibios. Dicha transición ocurrió durante el paso del Devónico al Carbonífero. Algunos sostienen que esta transición empezó a partir del Eustenopteron. Una de las grandes dudas que existían era si los primeros peces fueron de agua dulce o marina. Muchos peces de agua dulce se han encontrado en depósitos de las viejas areniscas rojas, un área terrestre formada por el cierre del océano Lapetus. Los primeros registros se dan en medios marinos, aunque la mayoría de los peces silúricos son de agua dulce. Fueron surgiendo distintos grupos de peces, como los ostracodermos, que eran pequeños con ojos emparejados como los de los vertebrados superiores. No tenían mandíbulas y estaban cubiertos por una armadura ósea. Poseían bocas pequeñas adaptadas para consumir pequeñas partículas de alimento. Sus aletas eran poco móviles y se supone que eran cartilaginosos. Desaparecieron en el Devónico superior. Destaca el Drepanaspis, con una barriga plana adaptándose a una vida nectobentónica, que vivía en el suelo marino. La aleta superior de la cola simétrica estaba más desarrollada, por lo que esta estructura en el movimiento de la cola favorecería el descenso. También cabe mencionar a Pteraspis, con una barriga curva y una aleta inferior elongada que favorecía el ascenso, sugiriendo una vida con una natación más activa. Otro tipo de peces eran los acantodios, que eran peces alargados con numerosas aletas apoyadas por espinas salientes. Presentaban algunas características de los peces modernos: aletas emparejadas, escamas y mandíbulas. Estas últimas permitieron mayor capacidad de depredación. Las mandíbulas evolucionaron a partir de la modificación de un par de arcos branquiales a una mandíbula simple. Fue un oportunismo evolutivo, una alteración evolutiva de una estructura existente para desempeñar una función enteramente nueva. Estos animales declinaron al final del Devónico para extinguirse en el Pérmico. Nos dejaron un importante legado evolutivo. Durante el Devónico se produjo una gran radiación adaptativa de peces con mandíbulas que ocuparon nuevos niveles de la cadena trófica en los hábitats de agua dulce y marina. Uno de los grupos de peces más exitosos y numerosos durante el Devónico era el de los placodermos. Estos eran peces cubiertos de placas óseas y representantes más grandes del grupo de los peces, estando en la cúspide de la cadena alimentaria. Aparecieron en agua dulce entre el Silúrico superior y el Devónico inferior. Eran muy abundantes y diversos en el Devónico. El más grande de todos los placodermos era el Dunkleosteus, que estaba en la cima de la cadena alimenticia en el mar. Los tiburones durante el periodo devónico eran formas primitivas y poco sobrepasaban el metro de longitud como Stetacanthus. Fueron muy importantes en los medios marinos devónicos debido a su principal papel como depredadores.
Los actinopterigios o peces de aletas radiadas tuvieron un éxito modesto durante el Devónico. Los géneros fósiles como Cheirolepis difieren de los actuales en que tenían colas asimétricas y escamas no superpuestas. Sobrevivieron para dominar los mares mesozoicos y cenozoicos e incluyen la mayoría de los peces modernos de agua dulce y marina. Los arcopterigios o peces de aletas lobuladas incluyen a los pulmonados, los elacantos, entre otros tipos de peces. El Devónico fue el periodo de mayor éxito para los pulmonados. Hoy sobreviven 3 únicos géneros en Sudamérica, África y Australia. Algunos expertos opinan que esto pudo reflejar la desintegración de Gondwana en el Mesozoico. El género australiano Neoceratodus recibe su nombre del estrecho parecido con el género triásico Ceratodus. El superéxito de los pulmonados se debe a su capacidad de retener aire en los pulmones en los periodos de desecación. Dichos pulmones posiblemente tenían una función similar en el Devónico. La mayoría de los arcopterigios vivieron en medios de agua dulce, sin embargo los elacantos invadieron los océanos. Un único género que se descubrió en 1938 en aguas profundas cerca de Madagascar sobrevive hoy en día. Los pulmonados declinaron después del Devónico, dejando un rico legado evolutivo, ya que de ellos derivaron todos los vertebrados terrestres y sus pulmones fueron los predecesores de los nuestros.